Bueno, como ya tenemos nuestros datos, que están, ¿cierto?, en la columna datos, o sea, en la pestaña, en la hoja datos, y cada una de las hojas nosotros vamos a incorporar y le vamos a dar el nombre que corresponde para que podamos trabajar con tranquilidad. Ya, entonces ahora lo que nos solicitaba el ejercicio era hacer un análisis descriptivo y lo vamos a realizar utilizando el análisis de datos a partir de donde me indica estadísticas descriptivas, ¿ya? ¿Qué es la estadística descriptiva? La verdad que la estadística descriptiva responde a tratar de describir los diferentes variables a partir de los estadísticos correspondientes, ¿ya? El rótulo 1, ¿cierto? Vamos a ir a los valores de entrada, son los que están son todos estos valores de entrada. Necesito hacerle un análisis descriptivo acá, incluso a la variable respuesta o a la variable dependiente i, que está desde A1 a G51 con rótulo en la fila, y el rango de salida lo vamos a dejar ¿cierto?, en una hoja nueva, ¿ya? Para poderle darle un nombre y ver cómo, y es aquí entonces en donde me aparece, ¿cierto?, el análisis descriptivo, y le vamos a poner análisis descriptivo, ¿ya? ADNOAS. ¿Qué es lo que apareció aquí? Aquí nosotros podemos observar que tenemos la variable i, que es la variable dependiente, donde tiene la media, el error y cada uno de los otros estadísticos que ofrece este análisis, ¿ya? Lo que yo voy a hacer aquí es que voy a eliminar todas estas que ya no me sirven, porque todas dicen la media, el error, el tipo 1, y las voy a eliminar, ¿ya? Y esta era la variable i, y esta era la variable x1 hasta la variable 6, ¿ya? Vamos a hacer, como a su profesor le gusta trabajar ordenadito con los números, va a ser de esta manera, ¿ya? Entonces podemos observar, y por ejemplo podemos ver el análisis de la media para ver cómo están distribuidas las medias de cada una de las variables, y vamos a seleccionar la parte de las medias y vamos a darle aquí en estos mini gráficos, y ya nos permite, si tenemos todos, ¿cierto?, la misma distancia, el mismo ancho, tenemos una suerte de gráfico que nos permite observar cuáles son las medias más altas, ¿ya? Y tratar de ir entendiendo cuáles son los valores que representa cada una de las variables, ¿ya? Vamos a hacer esto, ¿cierto? Y aquí aparece el X5 con una media bastante alta, y si observamos las variables, X5 corresponde al factor de forma de la cuenca, la cual desviación respecto a la sección circular, ¿ya? No tenemos tanta información como quisiéramos de la variable, pero sabemos que tiene una media muy superior a las otras variables, ¿ya? Eso para comenzar, y por tanto podríamos darnos alguna muestra de que tal vez su variabilidad o la varianza de esa muestra de X5 también sea alta, y vamos a hacer lo mismo y vamos a darle un color también para ver qué tan distinta es la varianza de esa variable. Y si observamos acá, podemos observar, ¿cierto?, la varianza. Vamos a insertar un gráfico para ver, para que esto se muestre un poquito más, y la varianza, ¿cierto?, nos muestra que efectivamente es bastante alta respecto a las demás, y por lo tanto podría ser una variable que tengamos que estudiar en detalle para ver cómo poder tal vez estandarizarla o poder utilizarla en el modelo, ¿ya? Hacer alguna transformación, pero el tema de transformación de variables vamos a verlo en otro ejercicio, pero solamente aquí para efectos de visualización de las variables ya podemos observar que la variable 5 podría tener un problema, ¿ya? Podría haber un problema, solo haciendo el análisis descriptivo. Luego tenemos la kurtosis y el coeficiente de asimetría, y los vamos a seleccionar todos y vamos a aplicar también otra barrita que nos permita indicar, ¿cierto?, cuáles son los valores de la asimetría.
¿sí? Este ejercicio, bueno, aquí si se dan cuenta, vamos a crecer un poquito esto. Si se dan cuenta, aquí hay algunos valores que están hacia atrás y algunos otros valores que están hacia adelante. Quiere decir que en términos gráficos podemos encontrar que hay algunos valores que son negativos y otros valores que son positivos. Le había comentado también en una clase que nosotros podíamos determinar si una variable, cualquiera de ellas, el valor de su kurtosis y el valor de su coeficiente de simetría presentaba valores entre menos 2 y 2, entre menos 2, ¿cierto? Y 2, podíamos aproximar o decir que realmente podría tener una forma, ¿cierto? En términos de que esa muestra presenta una distribución normal, o que nosotros podríamos decir que esa variable tiene un comportamiento normal, ¿ya? No así, por ejemplo, el que tiene una kurtosis muy alta, ¿cierto? En este caso 7.2 de la X3, que también podría tener un problema, y también X4 también con respecto a la normalidad, ¿ya? Porque tiene 4.7 y 7.2 en la kurtosis X3 y X4, ¿ya? Entonces, vamos viendo que tenemos variabilidad alta en la X5, podría haber problema, entonces cuando aparezca uno deberíamos hacer el análisis del caso, y también la variable X3 y la variable X4, que también podrían presentar no normalidad. El análisis de regresión múltiple requiere de que las variables presenten normalidad, ¿ya? Y de nosotros no utilizar ese supuesto, tendríamos que atenernos a la consecuencia, o que podría eventualmente el modelo no ser tan preciso como nosotros quisiéramos, dado que la variable, en el supuesto de la normalidad de las variables, se cae, ¿ya? Pero podríamos dejarlo, ¿ya? Pero vamos a ir avanzando. Entonces ya tenemos una pequeña mirada de solamente haciendo el análisis descriptivo de las variables. ¿Ya? Eso es el análisis descriptivo que nos solicita aquí. Entonces tenemos aquí algo ya para poder responder y saber entonces aquí nuestra respuesta, ¿cierto? Aquí sería que la variable, ¿cierto? La variable X5 presenta alta varianza alto grado de una varianza grande, podríamos decirlo, ¿cierto? Una varianza grande en comparación a las demás. Eso sería como, y también tenemos X3 y X4 presentarían distribución distinta a una normal. Me acompaña tanto mi teclado, parece hoy. ¿Ya? Eso sería como las conclusiones que podríamos obtener respecto a su análisis descriptivo. Luego nos dice que analice si existe la posibilidad de que las variables presenten problemas de colinealidad. ¿Cómo vemos problemas de colinealidad? Era cuando una variable regresiva, o las X sub i, ¿cierto?, presentan correlación entre ellas. ¿Qué quiere decir? Que cuando una variable X1 con X1, por ejemplo, con X2, tienen una correlación muy alta, quiere decir que en realidad una puede ser explicada por la otra, y por tanto tal vez en el modelo regresión múltiple no necesitemos las dos, porque ya tenemos la información de X1 o X2, y esa información está contenida en una de las variables. ¿Ya? Vamos a hacer el análisis entonces y vamos a terminar de explicar eso. ¿Ya? Ahora lo que nos queda, vamos a hacer lo que hacíamos antes, que lo que hicimos, que nos decía Jimmy, que era hacer el estudio de la covarianza, la correlación y el coeficiente de determinación, y lo vamos a hacer todo de manera inmediata para que avancemos en eso. Entonces vamos a hacer nuestro análisis para ver temas si es que podemos ver temas de colinealidad, y si es que alguna variable, si es que no fuese descartada o no se descarta, el modelo pudiese presentar
algún fenómeno de esas características, ¿ya? No necesitamos que variables, la x3 y que la x4 sean muy parecidas, porque en realidad una de las dos variables ya tiene información. Entonces, vamos a hacer el análisis de covarianza. Vamos a hacer el análisis de covarianza de I con respecto a cada una de las variables, ¿cierto? Y tenemos los rótulos en la primera fila y hoja nueva. Y tenemos entonces la covarianza. 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 Vamos a hacer lo mismo, ¿cierto? Con el análisis de correlación. El coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación. Perdón. Quiero en un rango de salida y ese rango de salida va a ser aquí. Tiene datos no numéricos. Me faltan los rótulos. Esto es la correlación. El coeficiente de correlación de Pearson. Coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación. Y vamos a ver el coeficiente de determinación. ¿Ya? Vamos a hacer algo como esto. Entonces ya tenemos nuestras matrices triangulares, pero esta la vamos a dejar. Vamos a sacar porque este es nuestro coeficiente de determinación. Determinación R cuadrado, ¿cierto? Y este coeficiente de correlación R. ¿Ya? Y es como era esto, ¿cierto? Esto que está aquí, elevado al cuadrado, y tenemos también hacia allá, que era lo que era el primer caso. Igual. Y tenemos entonces, ¿ya? Entonces nos vamos a detener ahora y vamos a quedar hasta aquí y vamos a ir a descansar un ratito, unos 15 minutos y vamos a continuar, ¿ya? Vale, profe. 6, 5, creo.